Por favor, vamos a ir a las Escrituras. Celia, como ustedes ven ahí en pantalla, el pecado y la gracia. Vamos a hablar de algo que no es muy agradable hablar dentro de las iglesias. El pecado y la gracia. Dos conceptos que se contraponen. Dos conceptos que no pueden cohabitar en un creyente a la misma vez. Así que vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras y me gustaría que por favor vean lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Y después de esto vamos a estar orando. Si usted se lo sabe de memoria, dígalo conmigo. Es un texto muy conocido. El pasaje dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mas la dádiva se traduce como regalo, obsequio. La dádiva de Dios es vida, ¿qué cosa? Eterna. ¿En quién? ¿En qué religión? ¿En qué denominación? Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, por favor, los que están sentados, colóquense de pie por respeto a Dios. Quiero orar. Oremos. Amado Dios, ahora dirige esta exposición de tu palabra y que ella cumpla el propósito por el cual fue diseñada en esta hora. Bendice, Señor, y sana a aquellos que están enfermos. Oramos por nuestra hermana Yamilé para que tú le sigas ayudando y ella pueda seguir restableciéndose, Señor. Bendícele. Así a cada enfermo y cualquier necesitado, Señor, que esté desempleado, buscando una mejor oportunidad de trabajo, aquel que está afligido en el alma, Señor. Yo te ruego hoy que por el poder de tu Espíritu, Señor, tú estés obrando en estas personas. Pero hoy edifícanos, exhórtanos y consuélanos a través de tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí pueden tomar su lugar. El pasaje que está en pantalla, Romanos 6, 23, pertenece al capítulo 6 de la carta a los romanos. Y este es un pasaje, es un texto que nos invita a reflexionar para entender, descubrir quiénes somos en realidad cuando estamos caminando con Jesucristo. De hecho, este pasaje responde a la pregunta, o todo el contexto del capítulo 6 responde a la pregunta, si nosotros como cristianos tenemos la licencia para pecar entonces deliberadamente. Escuche lo que acabo de decir. Este pasaje y el contexto de Romanos 6 nos ayuda a entender y responde a la pregunta si nosotros como cristianos tenemos licencia para pecar deliberadamente. Pablo en este capítulo de Romanos 6 nos muestra dos caminos totalmente opuestos, pero nos anima a elegir el camino correcto, a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado y salir de la esclavitud que el pecado nos da. Y quiero hablar un poquito acerca de lo que es el pecado. Y al inicio yo decía, bueno, este es un tema que a nadie le gusta, porque nadie quiere ser confrontado con el pecado, ni mucho menos con su propia maldad. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente sabemos que hemos pecado? Entonces va a ser muy fácil hablar entre pecadores. El pecado posiblemente es el poder más devastador en cualquier ser humano. El pecado debilita y es degenerativo
es algo que destruye a la raza humana. De hecho, la maldad del pecado ha corrompido toda la creación entera. Pablo dice en Romanos 8:22 que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo que ocurre en el mundo físico y todas estas cosas que a nosotros nos sorprenden realmente son un efecto también de la caída que el hombre provocó en el Edén, y todo esto es a causa del pecado. Aparte de que hay también una respuesta física, geológica, etcétera, de la tierra, también la tierra sufre a causa del pecado. Nosotros somos testigos de ver la maldad en el mundo. Hay guerras, hay delincuencia, hay crímenes, hay secuestro, etcétera, etcétera. Todo esto hace gemir a la tierra aún en su expresión física. La Biblia caracteriza el pecado y sus efectos de muchas maneras. La Biblia habla del pecado como algo que envilece y contamina el alma. Algunos dicen que el pecado es para el alma lo que la corrupción es para un metal precioso. También alguien dijo que el pecado es como las emanaciones del humo tóxico que cubren un cielo hermoso. Si hay algo que va a empañar nuestra vida, si hay algo que va a debilitar nuestro ser, se llama pecado. Y el pecado es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días de nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo, cuando enseñó a orar, dijo en la oración modelo: líbranos del mal. Esa expresión, líbranos del mal, no está hablando del mal abstracto, está hablando de una persona. El texto en el griego dice: líbranos del poñeros, líbranos del maligno, líbranos del diablo, quien es quien nos provoca constantemente, día a día y noche tras noche, a pecar en contra de nuestro Dios. Así que cuando el alma de alguien se ve entristecida, puede ser por emociones, etcétera, pero muchas veces es por causa del pecado. El pecado en la Biblia es llamado como un trapo asqueroso, de acuerdo a Isaías 30:20, y en Deuteronomio capítulo 32, verso 33, el pecado es comparado al veneno de serpientes y a ponzoña cruel de áspides, dice el texto. Así que al hablar del pecado tenemos que hablar de algo que es extremadamente sutil. El pecado es comparado incluso con los paños menstruales en el Antiguo Testamento, y en la concepción del Antiguo Testamento esto era inmundicia, y de esa manera es comparado el pecado. El profeta Isaías en el capítulo 64, verso 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como ¿qué? Como trapo de inmundicias. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 7, verso 1, se refiere al pecado como toda contaminación de carne y toda contaminación de espíritu. El pecado no solamente afecta a nuestro cuerpo físico, también afecta sobre todas las cosas nuestra parte inmaterial, nuestra parte espiritual. Pablo dice en 2 Corintios 7:1 que los pecadores tienen corrompidas, dice en Tito 1:15, están corrompidas sus mentes, su conciencia, y todo esto es a causa del pecado. El pecado como tal es rebelde, ignora las leyes de Dios y pisotea la palabra de Dios y pisotea la sangre de Cristo. Y muchos de nosotros que hemos caminado bajo esas brasas que queman del pecado, podemos entender que el pecado lastima a la persona más sublime, quien es el Espíritu Santo. El pecado en nosotros tiene la capacidad
de entristecer a la tercera persona de la Trinidad, el ser más santo, sublime y amoroso que puede existir. Nuestro pecado lo entristece, nuestro pecado lo opaca, nuestro pecado nos separa totalmente de Él. Podemos mostrarnos como sepulcros blanqueados. Podemos predicar bien, podemos cantar bien, podemos servir bien, pero si estamos viviendo bajo la influencia del pecado, Dios nos ve de lejos, nos ve totalmente separados de Él. Y hoy es un buen día para retornar a los pies del Maestro. El pecado es ingrato porque trae cierta satisfacción cuando uno peca, pero eventualmente cuando dejas de pecar, el pecado solo trae lástima, tristeza, vergüenza, pena, etcétera, etcétera. El pecado en el creyente toma las bendiciones que Dios nos da, se apropia porque nosotros deliberadamente, sin que nadie nos ponga una pistola en la cabeza, decidimos pecar y ofender al Espíritu Santo de Dios y ofender al Señor Jesucristo. Ofendemos su sangre preciosa que derramó en aquella cruz. No nos importa los clavos que le pusieron en sus manos, no nos importa esa corona que le incrustaron, porque queremos satisfacer nuestros propios deseos, y eso es lo que hace el pecado. Todo pecador opaca las bendiciones de Dios. Cuando pecamos, utilizamos las bendiciones de Dios para servirnos a nosotros mismos y para servir a Satanás y al reino de las tinieblas. Todo pecador es como Absalón, el hijo indisciplinado de David. ¿Sabe qué hizo Absalón en un momento? Besó a su padre. Dijo que lo amaba, pero al mismo tiempo estaba maquinando planes para usurpar su trono. Exactamente es lo que hacemos. Venimos aquí, adoramos a Dios, lloramos a Dios, pero por dentro estamos muertos. El pecado es incurable ante los esfuerzos humanos. No hay capacidad humana que pueda sobreponerse al pecado. Y con nuestra propia fuerza no podemos deshacernos del pecado. Nunca podremos hacerlo. El pecado nos hace mudar la piel, nos hace mudar el espíritu. Jeremías, usando una ilustración parecida a lo que digo, en Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. ¿Podemos hacer el bien habituados a hacer el mal? Desde luego que esto no es lo que las Escrituras dicen. El pecado es opresivo y se cierne sobre toda la humanidad caída, como las tinieblas caen en la noche. El pecado domina la mente, envanece el razonamiento humano, al corazón lo vuelve necio y lo vuelve entenebrecido, ajeno de la voluntad de Dios. De hecho, creo profundamente que la voluntad humana está bajo el control de Satanás cuando nosotros decidimos pecar. Porque al final de cuentas, todo pecado contribuye a los planes de Satanás. ¿No se da cuenta que cuando pecamos, honramos a Satanás? Le estamos dando tributo, honor, porque le estamos diciendo a Satanás que todo lo que Dios dice parece bueno, pero no lo hago y hago lo que Él dice que haga. Deshonramos a Dios. Actuamos conforme a la potestad del príncipe que actúa en este siglo. Lo más terrible es que el hombre que no tiene a Cristo, que está sin Él, es un pecador, que no solamente es un pecador, sino que es un hijo de ira y es un hijo del diablo. Eso es lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿De quiénes son hijos estos fariseos a quienes Jesús les estaba hablando? Dice, ustedes son hijos
del diablo, porque los deseos de él es lo que ustedes quieren hacer. ¿Qué cosa? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando nosotros nos dejamos dominar por el pecado, caminamos bajo la mentira. El pecado, ¿a quién no le ha prometido satisfacción? Uno no peca porque el pecado le parezca poco atractivo. Nosotros pecamos porque el pecado nos parece atractivo. El pecado promete satisfacción, pero en lugar de ello trae miseria, frustración y desesperanza. El Job, en el libro que lleva su nombre, lamentó y dijo que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción. De hecho, la tierra sigue sujeta a la vanidad por causa del pecado. Lo peor de todo es que no nos damos cuenta que el pecado nos condena. El pecado condena el alma, el pecado condena el espíritu y condenará el cuerpo, que no sé cómo será, pero lo condena también. En su visión, en la isla de Patmos, el apóstol Juan dijo lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Si hay algo de lo que yo puedo decir con total certeza, es que un día, no importa dónde usted nació, no importa cuáles sean sus títulos, no importa quién sea, un día estará delante de Dios, de frente a Dios. Y si eres un hijo, también estarás delante de Él. Así que recordemos de ahora en adelante, cada vez que nosotros queramos volcarnos al pecado, recordemos que un día vamos a estar delante de Él. Y nos guste o no, le tendremos que rendir cuentas. Así que hay tiempo todavía. ¿Quiénes estaban ahí de acuerdo a Apocalipsis? Los grandes y pequeños de pie, delante del gran trono blanco, de pie. Y obviamente a Dios no se le pasa nada. Dios lo tiene todo registrado. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, por si acaso aquellos que entienden, es que se murió en el mar y su cuerpo nunca apareció. Bueno, el texto dice que va a estar ahí también. El que se murió ahogado, el que se quemó, estará ahí. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, verso 14, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero aquí viene lo más terrible. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿fue qué? Lanzado, arrojado, yo diría pateado, fuera. Jesús, estando en la tierra, en Mateo 25, Él dice, usando la ilustración de los que estaban a la derecha y a la izquierda, dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que no es poca cosa lo que espera a aquellos que persisten y quieren seguir enlodando la sangre del Cordero. El pecado es la realidad más terrible. Es la realidad más devastadora de nuestras vidas. Es la realidad tan abrumante que nos condena y que muchas veces ese pecado reside y crece en nuestros corazones porque nosotros decidimos alimentar más al pecado. Y déjeme decirle, aquí hay algunos médicos. Es como un cáncer incurable.
Eso es el pecado, un cáncer incurable. No puedes escapar de él, no puedes con tus propios medios y tampoco puedes escapar de la culpabilidad que el pecado provoca. El regalo más grande que Dios puede dar a la humanidad caída es hacernos libre del pecado. Las personas buscan a Dios con las motivaciones equivocadas. A Jesús lo buscaron las personas porque tenían hambre, los alimentó y después se fueron. Otros vinieron a Jesús buscándolo para que Jesús los sanara. Jesús los sanó y después se fueron. Otros buscaron a Jesús para que alguien fuera liberado de una posesión demoníaca. Jesús lo liberó y después se fueron. Las personas buscan a Jesús para que Jesús les haga el favor de satisfacer la necesidad que tienen. Pero no han entendido que Jesucristo vino a darnos libertad, vino a dar libertad a los cautivos para sacarnos de un mal peor que se llama el pecado. Por eso es que Él muere en la cruz del Calvario, para darnos vida y vida en abundancia. Así que Él nos ha ofrecido ese regalo. Es un regalo grandioso, por eso el título de este sermón, El pecado y la gracia. Es un regalo grandioso e insuperable que la teología lo denomina con el concepto de la gracia. Es aquello que nosotros no merecemos. Pero ahora permítame contextualizar desde el verso 15 al verso 23 para entender un poco más Romanos 6:23, el texto que leímos al inicio que dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:15 dice, y mire la pregunta que hace: ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo responde categóricamente y dice: no, señores, en ninguna manera. Somos nueva criatura, creado a imagen y semejanza de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la misma pregunta que él vuelve a responder, pregunta que hizo en el verso 1 y 2 del mismo capítulo, donde dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos, escuche, perseveraremos, viviremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice: no, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es verdad que podemos pecar de alguna otra manera, pero la idea no es mantenernos viviendo en el pecado. En el verso 2 y verso 15, Pablo es categórico, dice: en ninguna manera. Él hace la negación más enérgica y enfática que puede tener un creyente al decir: ¿sabes qué? Hay cosas que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no podemos hacer porque eso desagrada a Dios. Y tenemos que decidir entonces a quién servir. No podemos servir a dos señores. O servimos al Señor de los cielos, al Rey de Reyes, o servimos al príncipe de este mundo. No hay lugar a ambigüedades. Pablo dice: no de ninguna manera. Yo diría en un sentido quizás hiperbólico, Pablo estaría diciendo: no y mil veces no. No y mil veces no. La mera sugerencia de que la gracia de Dios sea una licencia para pecar se contradice a sí misma y es una absurda lógica, y es absurdo porque es inmoral y es antiespiritual cuando nosotros queremos usar la gracia como libertinaje. El propósito de la gracia es dar libertad al hombre, no esclavizar al hombre para que el hombre pueda vivir como quiere.
Yo creo en la seguridad eterna. Yo creo que una vez la salvación ha sido dada, esta salvación no se pierde porque esta la garantiza el Señor. Pero el concepto de salvo, siempre salvo, es un concepto deficiente en la práctica, porque el hecho que yo ya tengo a Cristo o que yo diga que soy salvo no me da libertad o licencia para pecar en contra de aquel que me ha salvado. ¿Alguien puede decir amén? Así que, ¿cómo puede concebirse que la gracia justifique al creyente que vive deliberadamente queriendo pecar? La gracia no solamente justifica, la gracia también transforma la vida de la persona que es salvada. La gracia ayuda a que las personas, la salvación no es por obra, porque por gracia somos salvos, pero la gracia nos da la evidencia de una transformación moral y espiritual, dando evidencia de que realmente somos hijos de Dios. Y a veces pensamos en pecados muy terribles, pero hay pecados que son constantes. Pensamos en los pecados terribles, pecados morales, pero ¿qué del pecado del chisme? De la murmuración, de la crítica, de la queja. Es más, pecamos con el simple hecho de no predicar el evangelio, porque predicar el evangelio es un mandato. Pecamos al no congregarnos y dejar a Dios como quinta prioridad. Pecamos en todas estas cosas. Pablo, en el versículo 16, que viene ahora adelante, usa la analogía de la esclavitud y en pocas palabras les viene a decir, ¿de quién quieren ser esclavos? Y esta es la pregunta, ¿de quién quieres ser esclavo? ¿Del pecado o de la gracia? ¿A quién quieres servir? ¿A quién quieres servir, Talbot, en español? ¿Quieren servir al pecado y morir? ¿Quién quiere servir al pecado y morir? ¿Quién quiere servir al pecado y morir? ¿O quién quiere obedecer a Dios, recibir su perdón y vivir en la verdadera gracia? Observa lo que dice el texto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Cuando tú obedeces el pecado, cuando tú sigues el pecado, te vuelves esclavo del pecado. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿De quién queremos ser esclavo? Pablo usa esta analogía y su audiencia no se da cuenta de que ellos son libres, pero solamente para elegir servir al Señor. ¿Qué queremos? ¿Seguir viviendo como estamos? ¿Qué va a dar esto como resultado? Si su vida se está caracterizando ahora por vivir en el pecado, que es lo opuesto al vivir bajo la voluntad de Dios, entonces usted es un esclavo del pecado. Pero si su vida se caracteriza por la obediencia, usted va a reflejar la voluntad de Dios y entonces se podrá decir, este es un siervo de Dios. El resultado final de la esclavitud del pecado es muerte física y muerte espiritual. ¿Sabe por qué morimos? Morimos por causa del pecado. Pero los creyentes, dice Pablo en Efesios, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que no fuimos creados en Cristo Jesús para andar en malas obras, sino en buenas obras.
una vida habitualmente injusta, una vida que se complace en seguir pisoteando la sangre de Cristo, no puede tener una vida cristiana. Nosotros estamos aquí porque somos viles pecadores, pero una vez que hemos venido al Señor, necesitamos entender que hay un precio que pagar al seguir a Cristo. Es tomar nuestra cruz cada día para morir a nuestro yo. Pablo en Romanos 16, 17 y 18 dice lo siguiente. Mire lo que dice la traducción del lenguaje actual. Antes ustedes eran esclavos del pecado, hablando a aquellos que ahora son creyentes. Pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón las enseñanzas que se les dio. Verso 18. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio ¿de quién? Pero la pregunta es, ¿cuántos están sirviendo a Dios? ¿Cuántos están sirviendo a Dios en esta congregación de salud en español? Porque servir no es venir un domingo. Eso no es servir. Eso es congregarse. ¿Qué estamos haciendo para enriquecer el reino de los cielos? Salimos del pináculo porque venimos con la expectativa a esta capilla de llenar la capilla. Llevamos ya algunos meses y las cuerdas que están ahí todavía no se extienden. En esta semana les mandé un pequeño video en donde yo les decía que hay un fenómeno de los cristianos rotativos o el fenómeno rotativo. La familia Torres viene un domingo, la familia López no viene ese domingo, pero viene al siguiente. Los Torres que vinieron antes no vinieron al siguiente, pero vienen al tercero, pero los López ya no vienen al tercero. Los Torres vienen el cuarto, pero ya los López no vienen en el cuarto. Por cierto, Torres López soy yo, por si acaso alguno está diciendo, ay pastor, está hablando de mí. No, estoy hablando de mí. Así que hay este efecto. ¿Por qué no vienes regularmente? ¿Qué te impide congregarte? ¿Sabías que cuando no te congregas eres como un llanero solitario? ¿Eres como un dedo amputado? ¿Por qué no te congregas? ¿Acaso el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente como para estar todos los días? Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué tenemos que estar animando a los creyentes a congregarse? Pidiéndole que vengan. Cuando Dios no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. Entonces deje de ser tibio con esto y aprenda a amar a la iglesia, aprenda a amar a Dios y aprenda a congregarse porque el Señor está cerca, dice Hebreos 10:25. Pablo sigue diciendo en el verso 18, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien, hacer el bien. Y Pablo les recuerda a los creyentes, ustedes eran esclavos del pecado, pero ya no son más esclavos del pecado, ahora son libres y son libres para servir al Señor y para hacer el bien, no para hacer el mal. Pablo en este pasaje plantea la noción de que no hay un terreno neutral. O soy o no soy. No puedo decir, no, es que estoy aquí todavía. No, yo voy a la iglesia. No. Eres un visitante si haces eso. Pero una cosa es ser un visitante y otra cosa es ser un hijo de Dios. Una cosa es estar convencido y otra cosa es que estés convertido. ¿Cómo estás? Sabemos que los hombres son dominados por el pecado y viven bajo el señorío de Satanás, pero los cristianos son dominados por Jesús y viven bajo el señorío del Señor de señores y Rey de reyes.
a qué familia pertenecemos. El problema de los creyentes es que nos cuesta entender que le debemos obediencia a Dios. Nos cuesta entender que ahora en la gracia ya no la podemos usar como para provocar desgracia. El pecado ha causado destrucción de familias, de iglesias, de hijos, padres, esposos, etcétera, etcétera. Pablo dice, verso 19, ¿cómo a ustedes todavía les cuesta entender esto? ¿Cómo es posible que no entiendan lo que es vivir en la gracia del Señor? Se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Pablo está diciendo, ¿de qué manera les hago entender esto? Entiendan, por favor, que ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades. Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Es un ideal, somos idealistas, es un ideal decir, yo quiero servir al Señor, yo sirvo al Señor. ¿Dónde están las evidencias de que sirves al Señor? Esto es duro, pero es lo que dice la palabra del Señor. Verso 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. Eso era antes. Cuando no conocían al Señor, no teníamos la responsabilidad de vivir como a Dios le agrada. Pero ahora que lo conocemos, ahora que Él nos ha redimido, ahora que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo, ahora tenemos la responsabilidad y la obligación de vivir constantemente agradando a Dios. Así que debemos de vivir para agradarlo. Antes no éramos seguidores de Cristo, no estábamos obligados. Pero si realmente somos seguidores de Cristo, y piense y ahora reflexione usted, ¿es usted un seguidor de Cristo? ¿Usted ama a Dios realmente? ¿Lo ama? En una ocasión Jesús citó al profeta y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Amamos a Dios? ¿Realmente lo amamos? ¿O tu corazón está lejos de Él, pero solo de labios lo alabas? ¿Cómo estamos? Antes no teníamos ningún fruto y todo lo que hacíamos tenía un fin de muerte. Vivíamos bajo las obras de la carne, pero ahora nuestra vida tiene sentido. Ahora podemos vivir bajo la paz, bajo el amor, bajo la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la paciencia, porque vivimos en una nueva vida. No hay nada de provecho seguir viviendo como si estuviéramos muertos. Lo único que el pecado te va a dejar, aunque nadie te vea. Escucha bien. Puede ser que nadie te vea, pero lo único que deja el pecado es vergüenza, bancarrota. Puede ser que nadie te vea, pero el pecado a ti, escúchame, a ti te deja en bancarrota moral, espiritual. Y te hace sentir una vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque has avergonzado al Espíritu de Dios. Pablo dice, verso 21, que no sacamos nada de la vieja vida. Lo único que obtenemos de ella es vergüenza. Verso 21, pero ¿qué fruto tenías aquellas cosas de las cuales ahora, observe, os avergonzáis? Cosas de las cuales nos avergonzábamos. Porque además de esto, el fin de esas cosas es fin de muerte. No había ningún fruto. De hecho, no hay nada que podamos hacer. No importa si tú dices que yo llevo 30 años dentro de la iglesia, es que yo he sido diácono, es que yo he sido esto, yo he sido aquello.
Pablo decía, yo soy eso y mucho más, y todas estas cosas las tengo como pérdidas y como basura, dice en Filipenses 3:8. Ante los ojos de Dios, iglesia, no existe en absoluto algún fruto o beneficio que los hombres puedan tener fuera de Cristo. No hay ningún beneficio. Si tú te ves fuera de Cristo, viviendo y complaciendo a tu carne, complaciendo al mundo y complaciendo a Satanás, no hay ningún fruto. Es muerte en abundancia. Pero cuando decidimos servir a Cristo, vivir para Cristo, enfocarnos en Cristo, entonces tenemos vida y vida en abundancia. Es lo que Él ha traído para nosotros. Así que hemos sido libertos del pecado. Nos hemos convertido en hijos de Dios y fuimos hechos siervos de Él. La santificación debería ser el fruto de nuestra salvación. No es el medio de la salvación la santificación, porque nada de lo que nosotros hagamos nos garantiza la vida eterna, pero sí es el fruto. Es el fruto de la salvación. Si no estamos dando fruto, entonces hay que evaluarnos qué realmente eres. ¿Realmente eres cristiano? ¿Eres hijo, eres hija de Dios? Bueno, no es el fruto de la salvación la santificación, pero sí es el fruto de nuestra redención que tiene como fin la vida eterna. Pablo lo dice, verso 22, mire. Mas ahora que habéis sido libertos del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación es el fruto de la libertad que recibimos de parte de Cristo cuando entregó su sangre preciosa en aquella cruz. Y el fin de ello es la vida eterna. Entrarán en la vida eterna los que realmente son hijos de Dios y los que son y se han decidido por seguir al Señor. El fin es la vida eterna. El placer del pecado es finito, es corto, no tiene raíces comparada a la eternidad gloriosa. Ahora, libertos al pecado no significa de que un creyente ya no sea capaz de pecar. Sí, fallamos, pero la idea es que ya no estamos esclavizados al pecado. Ya no somos los súbditos del pecado. Y como y mire lo que viene a decir Pablo ahora en el verso 23, el verso que leímos al inicio. Ahora él dice, porque la paga del pecado es muerte. Observe bien, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que entiendan la conexión con el verso 23, Pablo está diciendo, menos mal que ya ustedes fueron libertados del pecado, lo que decía en el verso 22. Menos mal que fueron libertados del pecado y ahora son hechos hijos de Dios. Menos mal que ustedes ya conocieron al Señor. Menos mal que confesaron a Jesús con su boca y creyeron en su corazón. Menos mal que ya se cumplió lo que dice Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Menos mal que ustedes se decidieron por la puerta angosta y no por la puerta espaciosa que lleva a la perdición. Menos mal que ustedes escogieron la luz en vez de las tinieblas. Menos mal que han decidido poner su fe en Jesús. Menos mal que hicieron todo esto. Porque si no hacen esto, dice Pablo, la paga del pecado es la muerte. Tiene sentido. La paga del pecado. Dicho de otra manera, menos mal que hicieron todas estas cosas, porque de caso contrario van a morir.
Pero no solamente está hablando de la muerte física. Todos aquí, niños, grandes y adultos, todos vamos a morir físicamente. Lo único que tenemos seguro es la muerte. Así que disfrute vivir bien para el Señor los años de vida que nos quedan. Porque hay algo seguro que tenemos. Es la muerte. Si es joven, mírese y disfrute, porque cuando pasen los años, vuelva a verse en el espejo. Es más, los que ya están mayores, ¿cuánto añoran juventud, divino tesoro, no? La paga del pecado, lo contrario de no haber sido libertados, lo contrario de no llevar frutos en la santificación, es la muerte. Esto es lo que se gana con el pecado, muerte. Y si estás viviendo y hoy tienes la oportunidad de salir de él, si estás viviendo, yo no sé, en lo que sea, no me importa, pero hoy es el momento para salir de él. Porque si no sales de él, seguirás caminando, pero caminarás como un muerto. Y un muerto se pudre, un muerto hiede, un muerto está muerto. Hoy es el día de volver nuestro rostro al Señor. La muerte es la comprensión justa y debida por una vida que se ha caracterizado por el pecado y que ha sido rebelde a la voz de Dios. La muerte es lo mínimo que merecemos. Esa muerte exige separación de Dios, destitución de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Esta muerte es la separación de toda una vida, y valga la redundancia, separada con Dios. Pero Pablo termina diciendo esto: más. Cambia ahora la atmósfera. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Vida eterna. Es gratuita. Está ahí. Ya alguien lo hizo por mí. Dádiva, por definición, es algo gratuito. Pero el ser gratuito no debería de crearnos la idea de subestimar la magnitud de la gracia de Dios. Pablo habla de la dádiva de Dios. La salvación no puede ganarse por obras. No puede ganarse por tu bondad. No puede ganarse porque sea un buen esposo, un buen papá, un buen hijo, un buen trabajador. No se puede ganar porque seas un religioso que venga cada domingo. No se gana así. Se gana por la dádiva. Bendita dádiva, gloriosa dádiva que se personificó en Jesucristo, Señor nuestro. Esta es la verdadera dádiva y esta es la verdadera vida eterna. Cristo Jesús es la verdadera dádiva y la verdadera gracia. Así que ahora es un buen momento para reflexionar. Ponte de pie.